Resumen de la obra, Lo fingido verdadero, Lope de Vega. En los días del poderoso Imperio Romano, cuando el emperador Diocleciano gobernaba con mano firme y el esplendor de Roma parecía no tener límites, el teatro ocupaba un lugar privilegiado entre los espectáculos favoritos del pueblo. En los escenarios se representaban tragedias, comedias y farsas que despertaban la admiración de nobles y plebeyos. Entre todos los actores destacaba un hombre llamado Ginés, célebre por su extraordinario talento para transformarse en cualquier personaje. Su fama había cruzado las fronteras de la ciudad, y muchos afirmaban que nadie podía igualar la fuerza de su interpretación ni la naturalidad con la que daba vida a los papeles más difíciles. Ginés disfrutaba del reconocimiento y del aplauso. Para él, el arte dramático era la mayor gloria que un hombre podía alcanzar. En cada representación conseguía emocionar al público, provocar risas o lágrimas según lo exigiera la obra. Aquella habilidad despertaba la admiración de sus compañeros, quienes reconocían que poseía un don excepcional. En una ocasión, mientras los actores se reunían para preparar una nueva representación destinada a la corte imperial, comenzaron a conversar acerca del argumento que ofrecerían al emperador. La intención era sorprender a Diocleciano con una función distinta, capaz de divertirlo y, al mismo tiempo, demostrar el talento de la compañía. Durante la conversación surgió la idea de representar la historia de un cristiano que recibía el bautismo antes de morir. Aquella propuesta resultaba atractiva desde el punto de vista teatral. Los cristianos eran perseguidos por negarse a rendir culto a los dioses romanos, y muchos terminaban ejecutados. Convertir esa historia en una representación parecía una forma eficaz de provocar la risa del público y de ridiculizar la fe de quienes sufrían aquellas persecuciones. Ginés escuchó atentamente la propuesta. Como actor principal, sería él quien interpretaría al supuesto cristiano. La idea le pareció excelente desde el punto de vista artístico, pues ofrecía múltiples oportunidades para demostrar su capacidad interpretativa. Habría escenas solemnes, momentos de emoción y un desenlace impactante. Todo ello permitiría que el espectáculo alcanzara un efecto inolvidable. Los integrantes de la compañía comenzaron entonces a distribuir los papeles. Cada actor asumió un personaje relacionado con la historia del bautismo. Unos representarían sacerdotes cristianos, otros interpretarían soldados romanos o espectadores. Todos ensayaban cuidadosamente los movimientos y los diálogos, procurando que la función resultara convincente. Mientras tanto, el ambiente político continuaba marcado por la persecución contra los seguidores de Cristo. Las órdenes imperiales exigían que todos ofrecieran sacrificios a los dioses tradicionales. Quienes se negaban eran considerados enemigos del imperio. Las noticias sobre arrestos y ejecuciones llegaban continuamente a Roma, alimentando el temor entre los cristianos y fortaleciendo la autoridad del emperador. Los actores conocían perfectamente aquella situación. Para ellos, la representación no tenía otro propósito que divertir al público aprovechando un asunto conocido por todos. Nadie imaginaba que el espectáculo terminaría produciendo consecuencias completamente distintas. Ginés dedicó largas horas a estudiar el personaje. Analizaba cuidadosamente las emociones que debía expresar durante el falso bautismo y buscaba la manera de hacer creíble cada gesto. Cuanto más profundizaba en el papel, mayor era su deseo de alcanzar la perfección artística. Consideraba que un verdadero actor debía identificarse plenamente con el personaje que interpretaba. Los ensayos continuaron durante varios días. Cada escena era corregida con esmero. Las entradas y salidas de los personajes, la disposición del escenario y el tono de cada intervención eran revisados una y otra vez. La compañía confiaba en ofrecer una representación memorable ante el emperador. Finalmente llegó el día señalado para la función. El teatro comenzó a llenarse de espectadores. Nobles, soldados y ciudadanos ocupaban sus lugares con gran expectativa. La presencia del emperador otorgaba al acontecimiento una solemnidad especial. Tras el telón, Ginés respiró profundamente mientras esperaba la señal para salir al escenario.
Vestido con el traje del personaje que iba a representar, repasó mentalmente sus parlamentos. Todo parecía preparado para una representación más, una obra destinada únicamente al entretenimiento. Ninguno de los presentes sospechaba que aquella función cambiaría para siempre la vida del actor más famoso de Roma y que la frontera entre la ficción y la verdad estaba a punto de desaparecer. El gran teatro de Roma rebosaba de espectadores. Las gradas estaban ocupadas por ciudadanos de todas las clases sociales, deseosos de contemplar el espectáculo preparado para divertir a la corte imperial. En el lugar de mayor honor se encontraba el emperador Diocleciano, rodeado de magistrados, militares y miembros de su séquito. La compañía de actores aguardaba el momento de iniciar la función con la confianza de ofrecer una representación digna de los aplausos del público. Al levantarse el telón, comenzaron las primeras escenas. Los intérpretes desarrollaban la historia según lo ensayado, alternando momentos solemnes con otros de carácter burlesco. La intención consistía en presentar la conversión y el bautismo de un supuesto cristiano como parte de una ficción teatral. El público seguía atento cada movimiento, complacido por la habilidad de los actores. Ginés apareció en escena interpretando al personaje principal. Desde sus primeras palabras demostró la maestría que lo había convertido en el actor más admirado de Roma. Su voz transmitía emoción, y cada gesto parecía brotar con absoluta naturalidad. Los asistentes observaban fascinados la intensidad de su actuación. La obra avanzó hasta el momento en que el personaje debía prepararse para recibir el bautismo. Los actores que representaban a los ministros cristianos pronunciaban las fórmulas previstas en el libreto, mientras Ginés respondía conforme al papel que había ensayado durante tantos días. Todo transcurría como una representación cuidadosamente preparada. Entonces ocurrió un hecho completamente inesperado. Mientras pronunciaba las palabras de su personaje, Ginés experimentó una transformación interior imposible de explicar mediante el arte dramático. Aquello que había comenzado como una simple interpretación dejó de parecerle una ficción. Las palabras sobre Cristo, la salvación y el bautismo dejaron de ser parte de un espectáculo para adquirir un significado verdadero en su conciencia. Por un instante quedó inmóvil. Los demás actores pensaron que aquella pausa formaba parte de la interpretación y continuaron representando sus papeles. El público también creyó asistir a un recurso teatral destinado a aumentar la emoción de la escena. Ginés levantó la vista con una expresión distinta. Ya no hablaba únicamente como el personaje que representaba. En su interior había nacido una convicción que jamás había conocido. Declaró que deseaba recibir verdaderamente el bautismo y servir a Cristo. Aquellas palabras no figuraban en el texto preparado para la función. Los actores quedaron desconcertados. Algunos intentaron continuar la representación, suponiendo que Ginés improvisaba para sorprender al público. Otros comenzaron a inquietarse al advertir que sus expresiones no respondían a ningún ensayo. El silencio empezó a extenderse entre los espectadores. La atención ya no recaía únicamente sobre la belleza del espectáculo, sino sobre el extraño cambio que experimentaba el famoso actor. Ginés afirmó que una luz celestial había iluminado su entendimiento y que comprendía la verdad de la fe cristiana. Declaró que renunciaba a los falsos dioses del imperio y que reconocía únicamente a Cristo como Señor. Sus palabras salían con firmeza, desprovistas del tono exagerado propio del teatro. Quienes compartían el escenario comprendieron poco a poco que aquello había dejado de ser una representación. El hombre que durante años había fingido toda clase de emociones estaba hablando con absoluta sinceridad. La confusión se apoderó del teatro. Algunos espectadores comenzaron a murmurar. Otros pensaban que aquella extraordinaria escena formaba parte del espectáculo y elogiaban el ingenio del actor. La frontera entre la ficción y la realidad había desaparecido por completo. Diocleciano observaba atontamente desde su asiento. Al principio creyó encontrarse ante una interpretación particularmente brillante. Nadie conocía mejor que Ginés el arte de conmover al público.
No resultaba extraño que hubiera añadido nuevas palabras para aumentar el efecto dramático de la función. Ginés continuó proclamando su fe con serenidad. Declaró que el bautismo recibido durante la representación no era para él una simple escena teatral. En aquel instante afirmaba haber sido transformado por la gracia divina y deseaba permanecer fiel a Cristo hasta el final de su vida. Sus compañeros intentaban contener la creciente tensión. Algunos procuraban devolver la representación al libreto original, otros permanecían inmóviles, incapaces de comprender lo sucedido. Los espectadores comenzaron a advertir que el actor no estaba interpretando un papel. Su voz carecía del artificio propio de la escena. Cada palabra nacía de una convicción profunda. La sorpresa dio paso a la inquietud. En presencia del emperador, un actor acababa de declarar públicamente su adhesión a la religión perseguida por las leyes romanas. Lo que debía haber sido una burla contra los cristianos se había convertido en una confesión auténtica de fe. La función quedó suspendida por el desconcierto general. Nadie sabía cómo reaccionar ante un acontecimiento tan inesperado. Los aplausos desaparecieron, sustituidos por un silencio cargado de incertidumbre. Ginés permanecía firme en medio del escenario. Ya no actuaba para conquistar la admiración del público. El hombre que había dedicado toda su existencia a fingir descubría que, por primera vez, pronunciaba palabras completamente verdaderas. El asombro que se había apoderado del teatro continuó creciendo después de las declaraciones de Ginés. Los espectadores permanecían inmóviles, incapaces de determinar dónde terminaba la representación y dónde comenzaba la realidad. Muchos habían acudido para presenciar una comedia inspirada en las creencias de los cristianos, nadie esperaba contemplar la conversión auténtica del actor más famoso de Roma. Sobre el escenario, Ginés mantenía una serenidad desconocida para quienes lo habían tratado durante años. Su rostro reflejaba una paz que contrastaba con la inquietud general. Los demás actores observaban a su compañero con desconcierto. Algunos intentaban persuadirlo discretamente para que retomara el libreto y concluyera la función. Otros empezaban a comprender que el cambio experimentado por él era verdadero. Diocleciano seguía contemplando la escena desde su lugar de honor. Al principio había supuesto que se trataba de una improvisación brillante destinada a aumentar el impacto dramático de la obra. Con el paso de los minutos, aquella explicación dejó de parecer suficiente. Las palabras de Ginés no tenían el tono de una actuación. Había en ellas una convicción que no podía fingirse. El emperador ordenó que el actor fuera llevado ante su presencia. La representación quedó interrumpida. Los músicos callaron y los asistentes aguardaron expectantes. Ginés descendió del escenario escoltado por soldados romanos y fue conducido hasta el lugar donde se encontraba el soberano. Allí comenzó un diálogo decisivo. Diocleciano preguntó si aquellas declaraciones formaban parte de la función o si realmente había abrazado la fe cristiana. La pregunta ofrecía a Ginés una oportunidad para salvarse. Bastaba con afirmar que todo era una invención teatral, una estrategia para divertir al público. El actor comprendió perfectamente la situación. Durante toda su carrera había dominado el arte del engaño escénico. Con unas pocas palabras habría podido disipar la sospecha y recuperar el favor imperial. No obstante, algo había cambiado en lo más profundo de su alma. Ginés respondió que hablaba con sinceridad. Declaró que mientras representaba el bautismo había recibido una iluminación divina que le permitió conocer la verdad de Cristo. Explicó que ya no podía considerar aquella fe como objeto de burla ni como simple argumento teatral. Lo que había comenzado como una ficción se había convertido en una certeza. Las palabras del actor provocaron murmullos entre los presentes. Diocleciano endureció su expresión. El emperador había emprendido una de las persecuciones más severas contra los cristianos. La unidad religiosa constituía, a sus ojos, un elemento fundamental para la estabilidad del imperio.
Escuchar una confesión pública de cristianismo en medio de un espectáculo organizado para su entretenimiento resultaba especialmente ofensivo. Aún así, decidió concederle otra oportunidad. Le recordó su fama, sus éxitos y los privilegios que había recibido gracias al favor imperial. Le ofreció conservar todos sus honores si renunciaba a aquellas declaraciones y realizaba sacrificios a los dioses de Roma. Muchos de los presentes esperaban que Ginés aceptara. Nadie podía ignorar el peligro que corría. Su vida dependía de la respuesta que estaba a punto de dar. El actor permaneció firme. Afirmó que los honores terrenales carecían de valor frente a la verdad que acababa de descubrir. Declaró que no podía adorar a dioses fabricados por manos humanas y que reconocía únicamente a Cristo como verdadero Señor. Aquella respuesta provocó la indignación de varios funcionarios imperiales. Algunos exigieron un castigo inmediato. Otros consideraban imposible que un hombre tan acostumbrado a fingir estuviera diciendo la verdad. Creían que tarde o temprano admitiría que todo era una representación llevada demasiado lejos. Diocleciano insistió una vez más. Ordenó que Ginés reflexionara cuidadosamente sobre las consecuencias de su decisión. Le recordó los sufrimientos reservados para quienes desobedecían las leyes imperiales. Todavía podía retractarse y evitar cualquier castigo. La respuesta volvió a ser la misma. Ginés proclamó públicamente su fe en Cristo. Añadió que, durante años, había representado innumerables personajes sobre los escenarios de Roma. Había fingido alegrías, tristezas, victorias y derrotas. Había engañado al público mediante el arte de la interpretación. Ahora, por primera vez, hablaba sin fingimiento alguno. Aquellas palabras impresionaron incluso a algunos de sus acusadores. El emperador comprendió que no lograría hacerlo cambiar de opinión mediante promesas ni advertencias. La paciencia dio paso a la cólera. Consideró que aquella conversión pública constituía un desafío a su autoridad y un ejemplo peligroso para quienes habían presenciado la escena. Finalmente ordenó el arresto de Ginés. Los soldados se acercaron para cumplir la orden. El antiguo favorito del público fue encadenado ante la mirada de miles de espectadores. La multitud observaba en silencio el contraste entre la gloria que había rodeado al actor al comienzo del día y la condición de prisionero que ahora enfrentaba. Ginés no mostró temor. Mientras era conducido fuera del teatro, continuó afirmando su fe. La función había terminado de una manera que nadie podía haber imaginado. El actor que había salido al escenario para representar a un cristiano abandonaba el lugar convertido realmente en uno de ellos. La prueba más difícil todavía estaba por llegar. Tras abandonar el teatro bajo la custodia de los soldados, Ginés fue conducido a prisión por orden de Diocleciano. El actor que pocas horas antes había recibido la admiración de la multitud permanecía ahora encerrado como enemigo del imperio. La noticia de su inesperada conversión comenzó a difundirse por Roma, despertando sorpresa entre quienes conocían su prestigio sobre los escenarios. Muchos se resistían a creer que un hombre dedicado durante toda su vida a fingir hubiera abrazado con tanta firmeza la fe cristiana. Al cabo de un tiempo, Ginés fue llevado nuevamente ante las autoridades para responder por sus palabras. Diocleciano deseaba comprobar si aquella aparente conversión había sido fruto de un impulso pasajero o si persistía en su decisión. El emperador todavía estaba dispuesto a ofrecerle una oportunidad para retractarse. Consideraba que un actor tan célebre podía servir de ejemplo si regresaba públicamente al culto de los dioses romanos. Cuando el prisionero compareció ante el tribunal, conservaba la misma serenidad que había mostrado en el teatro. Su actitud sorprendía a quienes esperaban encontrar a un hombre abatido por el miedo. Ginés hablaba con tranquilidad, convencido de que la verdad descubierta durante la representación no podía abandonarse por temor al castigo. Diocleciano le recordó una vez más los beneficios que había recibido del imperio. Le habló de los honores, de la fama y de las riquezas alcanzadas gracias a su talento.
Bastaba una sola palabra para recuperar aquella posición privilegiada. Si ofrecía sacrificios a los dioses de Roma y renunciaba a Cristo, volvería a disfrutar del favor imperial. Ginés escuchó atentamente aquellas promesas. Después respondió que todos los bienes terrenos eran pasajeros. La gloria obtenida en los escenarios desaparecía con la misma rapidez que concluía una representación. Los aplausos duraban apenas unos instantes, mientras que la verdad de Cristo permanecía para siempre. Añadió que no podía negar aquello que había conocido por gracia de Dios. Las palabras del actor aumentaron la indignación del emperador. Diocleciano ordenó que fuera sometido a tormento con la intención de quebrantar su voluntad. Los verdugos comenzaron a ejecutar las órdenes imperiales delante de los presentes. La obra de Lope de Vega presenta estos padecimientos como el momento en que la fe de Ginés queda plenamente confirmada. Cada sufrimiento físico pone de manifiesto que su conversión no había sido una emoción pasajera nacida durante la representación teatral. Mientras soportaba los tormentos, Ginés continuaba proclamando su confianza en Cristo. No respondía con insultos ni con amenazas. Sus palabras expresaban la certeza de haber encontrado el verdadero sentido de su existencia. El hombre que durante tantos años había buscado el aplauso del público afirmaba ahora que ninguna recompensa podía compararse con permanecer fiel a Dios. Los jueces insistieron en ofrecerle una salida. Le aseguraron que bastaba un pequeño gesto de obediencia para poner fin a los castigos. Nadie le exigía grandes sacrificios. Solo debía quemar incienso ante las imágenes de los dioses romanos y declarar que abandonaba la religión cristiana. Ginés rechazó nuevamente la propuesta. Explicó que no podía adorar aquello que carecía de vida y que únicamente Cristo merecía su obediencia. Aquellas palabras fortalecieron la imagen del mártir cristiano que Lope de Vega desarrolla a lo largo de la obra. La antigua habilidad del actor para representar emociones daba paso a una sinceridad absoluta. Ya no existía diferencia entre el hombre y el personaje. Los asistentes contemplaban con admiración y desconcierto aquella fortaleza. Algunos recordaban las numerosas ocasiones en que Ginés había interpretado héroes capaces de enfrentarse al dolor con valentía. Ahora comprendían que el valor demostrado no pertenecía a una representación, sino a la realidad. Diocleciano perdió definitivamente la esperanza de hacerlo renunciar a su fe. Convencido de que la firmeza del actor podía animar a otros cristianos, resolvió imponer el castigo más severo permitido por las leyes imperiales. Pronunció la sentencia de muerte. Al escucharla, Ginés no mostró desesperación. Recibió la decisión con la misma paz que había conservado desde el momento de su conversión. Para él, la condena significaba la culminación del camino iniciado durante aquella representación teatral en la que había descubierto la verdad del Evangelio. Los soldados recibieron la orden de preparar la ejecución. Mientras abandonaba el tribunal, Ginés continuó dando testimonio de su fe ante cuantos lo observaban. Algunos contemplaban la escena con compasión, otros permanecían en silencio, impresionados por la firmeza del antiguo actor. La paradoja central de la obra alcanzaba entonces toda su fuerza. El hombre que había dedicado su vida a fingir terminaba convirtiéndose en el ejemplo más perfecto de autenticidad. La ficción había dado paso a la verdad, y el escenario donde comenzó una comedia se había transformado en el punto de partida de un verdadero martirio. La última prueba aguardaba a Ginés fuera del tribunal, donde habría de consumarse el destino que había aceptado con plena libertad. La sentencia había sido pronunciada. Después del juicio celebrado ante Diocleciano, Ginés fue entregado a los soldados encargados de ejecutar la condena. El antiguo actor, admirado durante años por su extraordinaria capacidad para representar toda clase de personajes, avanzaba ahora hacia el lugar de su muerte. Ya no caminaba como un artista que esperaba el aplauso del público, sino como un hombre dispuesto a permanecer fiel a la verdad que había descubierto durante aquella representación teatral. Mientras recorría las calles de Roma escoltado por los soldados, numerosos curiosos se reunían para contemplar al prisionero.
Muchos lo reconocían inmediatamente. Les costaba creer que aquel intérprete, cuya fama había llenado los teatros del imperio, estuviera condenado por declararse cristiano. Algunos recordaban la función interrumpida y seguían preguntándose en qué momento la ficción había dado paso a la realidad. Ginés mantenía una actitud serena. No dirigía palabras de odio contra quienes lo conducían ni mostraba temor ante el desenlace que lo esperaba. En la obra de Lope de Vega, su fortaleza nace de la certeza de haber encontrado la verdadera fe. El hombre acostumbrado a cambiar de rostro según las exigencias del escenario permanecía ahora inalterable, con una identidad que ninguna amenaza podía destruir. Antes de que se cumpliera la sentencia, las autoridades volvieron a ofrecerle la posibilidad de salvar la vida. Bastaba con renunciar públicamente a Cristo y realizar el sacrificio exigido por las leyes imperiales. Aquella propuesta representaba el último intento por doblegar su voluntad. Ginés respondió con la misma firmeza que había demostrado desde el instante de su conversión. Declaró que no podía negar a quien le había concedido la verdadera vida. Afirmó que los bienes del mundo terminan desapareciendo, mientras que la gloria prometida por Dios permanece eternamente. Sus palabras reflejaban una convicción profunda, muy distinta de las frases aprendidas para representar personajes sobre un escenario. Los soldados comprendieron que la sentencia debía cumplirse. Conducido al lugar destinado para la ejecución, Ginés elevó una oración dando gracias a Dios por haberlo llamado a la fe cuando menos lo esperaba. La representación preparada para ridiculizar el bautismo había terminado convirtiéndose en el comienzo de su salvación. Lo que nació como una ficción teatral había alcanzado una verdad imposible de ocultar. Finalmente, los verdugos ejecutaron la orden imperial y dieron muerte a Ginés por decapitación, consumando así su martirio. Con ese acto concluyó la vida del célebre actor romano, convertido desde aquel momento en testigo de la fe cristiana. La muerte de Ginés no representa una derrota dentro de la obra. Al contrario, Lope de Vega presenta su sacrificio como una victoria espiritual. El emperador podía disponer del cuerpo del mártir, aunque carecía de poder sobre su conciencia. La fidelidad de Ginés demostraba que la verdad descubierta durante la representación poseía una fuerza superior a cualquier amenaza humana. Con este desenlace, la comedia desarrolla uno de sus temas más originales, la relación entre el teatro y la realidad. Durante toda su existencia, Ginés había vivido interpretando personajes ajenos. El oficio del actor consistía precisamente en fingir sentimientos y asumir identidades distintas de la propia. Paradójicamente, solo cuando comenzó a representar el papel de un cristiano encontró su auténtica identidad. El título Lo fingido verdadero adquiere así todo su significado. Aquello que parecía una simple ficción terminó revelándose como la verdad más profunda. La escena preparada para divertir al emperador se convirtió en el escenario de una conversión auténtica. El personaje representado dejó de existir como invención teatral para hacerse realidad en la vida del actor. Lope de Vega construye esta historia inspirándose en la tradición de San Ginés de Roma, considerado patrono de los actores. A través de este argumento une dos dimensiones que recorren buena parte de su teatro, el arte dramático y la experiencia religiosa. El escenario deja de ser únicamente un espacio para el entretenimiento y se transforma en el lugar donde la gracia divina actúa de manera inesperada. La obra concluye exaltando la firmeza de quien prefirió perder la vida antes que renunciar a la verdad descubierta. El espectador contempla cómo el actor más famoso de Roma alcanza una gloria muy distinta de la que proporcionaban los aplausos del público. La fama teatral era pasajera, el testimonio de su fe permanece como ejemplo de autenticidad. Así termina Lo fingido verdadero, una de las comedias más singulares de Lope de Vega, donde la frontera entre la representación y la realidad desaparece por completo. El protagonista inicia la historia dispuesto a fingir la conversión de un cristiano y la concluye ofreciendo su propia vida por esa misma fe. La ficción se convierte en verdad, y el actor encuentra, en el último acto de su existencia, el papel que nunca deja de ser verdadero. Suscríbete a mi canal para subir más contenido.
Gracias.